te damos gracias en esta hora por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en este día. Te damos gracias, Padre, porque eres fiel, bueno, santo y poderoso. Encontramos en ti refugio, encontramos en ti paz, dirección, restauración, identidad, Señor, y todas las cosas maravillosas que tú has venido a hacer cuando nos rescataste de la condición en la que estábamos y ahora, como tus hijos, llenos de tu palabra, de tu amor, de tus promesas, de tu presencia, de tu espíritu, de tu dirección y de un propósito para esta tierra, para esta vida que tú nos has dado, Señor. Bendice este tiempo juntos, permítenos expresar tu palabra con liberalidad y con que cumpla el propósito para el cual está siendo enseñado, Padre. En el nombre de Jesús. Pues ir, amén. Gracias, se lo agradezco. Bueno, mire, yo meditando un poquito, le pregunté al Señor un par de cosas y me llamó mucho la atención los pasajes que me dio, mucho, créanme que me llamó mucho la atención lo que Dios me dio, porque le quiero platicar algo antes de leer un par de escrituras. Fíjese que es una preocupación latente en mí, y yo creo que usted lo ha notado si usted es un congregante regular, que seamos capaces, cada uno de nosotros, de reflejar a Jesús en alguna medida. Diga conmigo, reflejar a Jesús en alguna medida. Otra vez dígalo, reflejar a Jesús en alguna medida. Eso implica muchas cosas, porque hay necesidad a veces de lavar el corazón, la mente, los conceptos erróneos, ¿verdad? Y hasta, digamos, un poco religiosos que traemos, que nos han impuesto o que simplemente adquirimos, porque pues así fue como sucedió. Y de repente veamos a Jesús correctamente, porque si no, ¿cómo lo imitamos? Si vemos a Jesús de manera distorsionada, lo que imitamos va a estar distorsionado. ¿Está de acuerdo? Y a mí ese Jesús que presentan en algunas películas mexicanas antiguas donde parece que flota, ¿no? No puedo hacerlo porque tienen tapete, pero es algo así como... Y parece que así como que está. Y de repente cuando entras en la posibilidad de entrar en contacto con la realidad física en la cual Él estuvo, con la manera como Él se comunicaba con las personas, tenemos que romper ese paradigma, ese molde mental en el cual hemos puesto a veces a Jesús, nuestro Señor, y empezar a comprender que una de las cosas más maravillosas que Él hizo fue dejar el trono de su gloria para descender a esta tierra y hacerse como uno de nosotros. Diga conmigo, hacerse como uno de nosotros. ¿Qué significa eso en términos prácticos para ti? Y obviamente tienes que hacer a un lado la parte oscura de las tinieblas de la carne natural que tú tienes, porque si algo hizo Jesús fue no entrar por ahí. Pero dentro de todo lo que sí hay, Él sacó lo bueno que ya Él había depositado en nosotros para reflejarlo. Entonces, pero ahí tenemos que entender cómo es la naturaleza que Él nos dio y cómo redime esa naturaleza, la saca de esa esclavitud y nos convierte en personas mucho más libres para todas las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que entramos en un trabajo, cuando conocemos a Jesús, entramos en un trabajo en donde cada uno de nosotros vamos a conocer más a Jesús para poder parecernos más a Jesús. Ahora, te voy a decir una cosa que es un secreto. No le digas a nadie. Sí, no le digas a nadie. Mucho de lo que pasa en nuestras vidas acerca de Dios tiene que ver con su presencia, no con sus enseñanzas. Escucha esto. Mucho tiene que ver con las enseñanzas, pero mucho más, creo yo, tiene que ver con su presencia. ¿Por qué? Porque su presencia, imagínate que fuera un perfume muy fuerte. Si tú te acercas, alguna vez te ha de haber pasado, o tú mismo lo has hecho. Te pusiste la loción o te pusiste el perfume, mujer, se te pasó la mano y cada persona que abrazaste la dejaste llena de tu perfume o de tu loción. ¿No es cierto? ¿Te ha pasado? Algunos dicen, yo lo hago adrede. Bueno, no importa si lo haces adrede o te pasa. El caso es que ese impregnar se parece a lo que estamos diciendo. O sea, algo de Dios se queda cuando tú estás con Dios. ¿Estás ahí? Algo de Dios se queda contigo. Por eso estos tiempos de alabanza, tú si llegas tarde sistemáticamente a la alabanza, te estás perdiendo algo muy importante. Porque dice la palabra que Dios habita en medio de...
¿Y para qué estoy donde está la gente que se reúne en la alabanza? Pues para impregnarme de su presencia y participar de Él y con Él. No lo digas a nadie, es un secreto. Entonces yo quiero oler a Dios. Si yo no me meto, si no entro, si no me adentro, puede ser que venga, pero no termine pasando algo distinto que cuando llegué. En cambio, si me meto y participo y adoro y estoy ahí, algo de Dios se me pega. Diga conmigo, algo de Dios se me pega. Es en serio, porque tenemos la palabra de Dios, pero tenemos la presencia de Dios. Son dos cosas distintas. Mucha gente conoce a Dios a través de su palabra, pero no lo conoce realmente a Él como persona, porque nunca se mete a buscarlo. Una forma es la alabanza, no es la más importante ni la única. Es la más importante como grupo, porque estamos reunidos. Pero la otra es cuando tú apartas tiempo y estás en comunión con Él. ¿Estás ahí? Si tú eres honesto y te apartas, como dice la Biblia, en tu cámara secreta o tu lugar secreto, algunos dicen en tu closet, ¿verdad? Porque algunos usan un closet. Se meten al closet y le cierran. Nadie me moleste, esa es mi cámara secreta. Y ahí se meten. El que sea. El tiempo que pasas ahí es valioso. Sí, porque dices, porque expresas tu corazón, porque derramas tus sentimientos, pero si Él te está escuchando y Él está ahí, Él está impregnándote de... Y entonces sales y te pasan cosas especiales porque estuviste con Él. ¿Vamos bien? Entonces, tan importante es la palabra como la presencia de Dios, porque ambas nos van a nutrir, nos van a formar. Y vamos a dejar de ser personas que solamente asistimos a una iglesia y nos convertimos en personas que empezamos a ser seguidores, discípulos de Jesús. Porque Jesús, aunque no está físicamente entre nosotros, sí está a través de su Espíritu Santo. ¿A través de qué está Jesús? De su Espíritu Santo. Él es la persona de Dios que se queda entre la iglesia y donde cuando nos reunimos sabemos que su presencia está. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, dicho esto, le quiero platicar que como es eso que le estaba diciendo, en mi corazón siempre está el que nos parezcamos o hagamos un esfuerzo por vivir y parecernos un poco más a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos invitó primeramente a eso, luego nos constituyó en alguien que pudiéramos hacerlo, porque una invitación no te hace, por ejemplo, el miembro de, o sea, una invitación no te hace hijo, pero un acto de Dios para adquirir tu persona, comprarte, si me permites decirlo, porque así usa la Biblia esa palabra, ¿verdad? De estar en la esclavitud y en el pecado, te compra, te adquiere. Paga un precio muy alto por ti y te lleva a un lugar donde te constituye. Ahí es diferente a la invitación. Te constituye su hijo y tú aceptas la invitación y le recibes y le declaras como Señor y Salvador, que es lo que la gran mayoría de ustedes ha hecho. Entonces ya no es solamente una invitación para participar, sino ahora te haces partícipe, pero ahora te falta lo que sigue. Ya eso es por derecho. Y lo que sigue es creerlo para poder vivirlo. Yo me puse a pensar, estaba meditando en eso, ayer en la oración de varones, estuvo padrísimo, y entonces estábamos hablando y decíamos, imagínate a una persona que adquiere un cargo, porque acaba de ganar una elección, la que tú quieras, presidente municipal, gobernador, presidente de la república, tiene que pasar por un cierto protocolo para darle la vestidura y que él acepte con un juramento el cargo que está recibiendo. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? En el momento que eso ocurre, sistemáticamente hablando, ya no se trata solamente del individuo que está ahí, que es lo que mucha gente no acaba de distinguir, sino se trata de lo que como sociedad y también delante de Dios estamos admitiendo, recibiendo y creyendo que está asumiendo la persona. ¿Qué clase de persona es o va a ser? Es otra cosa. Pero la vestidura que tiene, esa es distinta a lo que la persona es. ¿Está usted conmigo? ¿Está conmigo? Es decir, la figura presidencial siempre va a ser la figura presidencial, aunque el individuo que ocupe el lugar de presidencia no necesariamente sea el más digno.
pero no tiene nada que ver con la vestidura que ya de por sí como sociedad hemos querido que exista. ¿Está usted ahí? Bueno, cuando nosotros nos constituimos o Dios nos constituye sus hijos, es parecido. Depende de nosotros la calidad o la clase de hijos que seamos, aunque la vestidura de hijos la tenemos. ¿Está claro eso? Está fácil, ¿no? Entonces por eso puede haber mucha gente cristiana que lo es por trámite, pero no necesariamente tiene la misma calidad a la hora que se expresa, a la hora que toma decisiones, a la hora que actúa, y a veces es un proceso, también lo entiendo, no toda la gente le es fácil. Lo voy a decir en términos bíblicos. No es fácil haber sido esclavo por toda tu vida, que tus padres hayan sido esclavos, que tus abuelos hayan sido esclavos y así 400 años, ¿verdad? Y de repente llega el libertador y te dice, te voy a sacar de aquí de la esclavitud, te voy a llevar a una tierra de libertad. Y de repente no te vas a ir con las manos vacías, te vas a ir con dinero, ¿verdad? Te vas a ir enriquecido y te voy a llevar por un camino para que entres a la tierra de libertad. Y hace algo bien interesante Dios. Esto es bien increíble porque los saca de la tierra de esclavitud y se los lleva a una tierra de libertad, pero los tiene que pasar por un proceso. Por un proceso donde el objetivo del proceso es cambiarles la mentalidad. Diga conmigo, cambiar la mentalidad. Si ellos no cambian su mentalidad de esclavos, aunque los saquen de esclavos y los pongan a libertad, su mentalidad de esclavos va a seguir siendo la forma de vida aunque ya no sean esclavos. Hey, ¿estás ahí? Ahí es donde está el asunto y la batalla constante de nuestra predicación, porque muchas veces tú asumes que ya estás bien, que eres hijo de Dios, que todo está perfecto, pero a la hora de las pruebas, a la hora de enfrentarte a las circunstancias y a las situaciones, de repente no estás obteniendo la victoria o la clase de vida que ya deberías vivir como hijo de Dios. Y no estoy hablando solamente de obligaciones, que sí también hablo de obligaciones. Estoy hablando de derechos. Estoy hablando de la manifestación en virtud de lo que eres. Y no solamente conformarte con un nombramiento que de repente pareciera que no hace ningún efecto cuando tiene toda la diferencia. Toda la diferencia. Hay dos personas, son idénticas, pueden ser hermanos gemelos para poner el ejemplo. Uno ya le entregó su vida a Dios. Eso quiere decir que se ha constituido en un hijo de Dios. Y aunque sean gemelos, hijos de la misma familia y aún sean jóvenes y vivan en la misma casa, los derechos que ha adquirido el que sí aceptó a Jesús con respecto al otro son inmensos. Es una dimensión impresionante de diferencia. Dios está haciendo ese llamado para todos, pero estoy hablando de un caso donde uno de los dos no lo ha recibido. ¿Estás ahí? ¿Sí o no? Si no, estás como dormido, despierta. Entonces, el que ya es hijo de Dios tiene que asumir esos derechos que ha ganado. Y yo me pongo a pensar en un montón de ejemplos que puede haber que te puedan ayudar a ti a ilustrarte. ¿Por qué? Porque de repente tú estás parado en tu situación de vida, donde naciste, con tu familia, donde vives, del trasfondo que traes, de la vida de pecado que has llevado, de las cosas horribles que has hecho quizás, ¿verdad? A lo mejor no tanto, en fin, como cada quien lo haya hecho. Y de repente entras en este proceso porque Dios te amó, te salvó, te rescató y te trajo a su presencia y te llamó su hijo porque te compró con la sangre de Cristo. Y ahora eres partícipe de la mesa del Señor por derecho, como hijo de Dios. Amén. ¿Y eso qué significa? La gente que no tiene idea más que una religión, pues no tiene ningún sentido. O sea, no hay ninguna diferencia. Va, viene. Si le preguntan, sí, soy cristiano. Pues qué bueno que me avisas porque ni cuenta me había dado. Eso sería algo terrible de pasar, pero muchas veces pasa. Que la gente que te rodea y te conoce realmente no identifica que tú eres una persona que has pasado por un proceso, porque realmente no lo crees o no lo has creído. ¿Estás ahí? Esa es una cosa importante.
¿Y qué clase? Ahí te voy a hablar con la... Dije, Dios, ¿qué personaje, qué pasaje, de qué pasaje quieres que hable para yo hablar acerca de este tema? Y entonces me llevó a un personaje súper interesante, fantástico, de acá, de mucha importancia. Y te voy a decir, este personaje es nada más y nada menos que aquel hombre que Dios escogió para bendecir. ¿Te acuerdas cómo se llama ese hombre? Se llama Abraham. Dice, ay, pues hay muchos que bendijo Dios, sí, pero hubo uno que fue el principio de todo, en este caso. Abraham. Pero cuando lo escoge no es Abraham, sino es Abram. ¿Sí? Cuando escoge a Abraham, Abraham está en su casa, en su pueblo, en su tierra, un pueblo o una ciudad que se llamaba Ur. Y ahí está Abraham, ¿no? Con su esposa. Y de repente habla Dios con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Toma tus cosas, toma tu familia y vámonos. ¿A dónde vamos, Señor? A una tierra que te voy a mostrar. Y Abraham dijo, va. Es increíble porque no sabe a dónde va. Ahí vamos a empezarle, ¿no? Imagínate, porque eso puede pasar hoy, de hecho pasa muchas veces. Muchas veces Dios está hablando para ver qué tan cierto es que tú estás dispuesto a seguirlo a donde quiera que Él te quiera llevar, a hacer lo que Él te pida. Y nosotros en oración muchas veces hacemos esas declaraciones: Señor, yo te seguiré, yo voy a estar contigo, y yo te amo, y yo voy a hacer tu voluntad. ¿No? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Bueno, pues es correcto que lo hagas, pero entiende lo que estás haciendo. Está bien que lo hagas, pero entiéndelo. Porque cuando tú estás en ese proceso, ¿qué crees? Dios lo toma en serio. ¿Te parece raro? ¿Te parece raro que Dios lo tome en serio? Claro que no, es que Dios es serio. Tú le dices, Dios te amo y te voy a seguir donde quiera que tú me digas. ¿Por qué se te hace tan raro que de repente te diga, pues quiero que vayas por aquí? Ay, no, por ahí no. Eso es lo que haces. Y mira, tú puedes pensar que es algo, mira, te voy a poner ejemplos. Tú piensas, no pasa nada, quién sabe qué. Tú puedes decir, puedes estar aquí. Yo te puedo poner 40 ejemplos diferentes. Simplemente a veces, levanta las manos, por favor. Algunos, ¿no? Algunos lo hacen de buena gana. Ok. A ver, vamos a levantar una ofrenda. Y todo es, ¿no? Vamos, dale la mano a tu hermano de al lado. Sonríe al que está enfrente. ¿Eso demuestra así como docilidad y como obediencia? Contéstame. Y yo soy un X, o sea, soy una persona cualquiera. Si a mí, que estás viéndome enfrente, me vienes a ver cada 8 días para escuchar lo que te voy a dar de palabra, de repente me sales con esas cosas, ¿qué puede esperar al que no ves? ¿Qué puede esperar al que no ves? Tú no te das cuenta, pero Dios te está viendo. ¿Cuántos saben que Dios? A mí por eso me gusta el canto que hizo Ángel, el Dios que me ve. Porque Dios nos ve. Digo conmigo, Dios me ve. Y no nada más me ve superficialmente, me ve para adentro. Entonces Él sabe qué significa cuando, aunque no lo diga, estás muy sonriente y levanten las manos y le haces así y por dentro no quiero. Pero Dios sí sabe porque Él te está viendo, da lo mismo. A final de cuentas, si no las quieres levantar, no las levantes, pero con el que vas a quedar mal no es conmigo, porque Dios te está viendo. Lero, lero. Es en serio. Si hace las cosas de buena. Por eso Jesús, ese pasaje, y se lo repito mucho, cuando viene la mujer que da las 2 moneditas y dice todo lo que dio ella, dio todo, porque era todo lo que traía. Para Él, hablar de esa manera nos dice que Él observa a profundidad nuestros actos, por pequeños que sean. ¿Vamos bien? Ahora, yo como hijo, dilo, yo como hijo soy bendecido, soy bendición. Si alguien me bendice, Dios lo bendice. Y si alguien me maldice, Dios lo maldice. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Bendito el que te bendiga. Está hablando de Israel primeramente, desde Abraham, luego Isaac, y luego Jacob y toda su descendencia. Pero nosotros somos partícipes de esas mismas cosas.
Y de esa manera tenemos que saber que hay poder en la boca y en las actitudes. ¿Sale? Entonces, una cosa que tenemos que aprender es que nos tenemos que obligar a nosotros mismos. Si tú ya tomaste la decisión de participar de este tiempo, hazlo plenamente, no a medias. Si vas a alabar a Dios, alábalo plenamente. Si vas a escuchar la palabra, pon toda la atención y toma nota de aquellas cosas que son relevantes para ti, porque de todo lo que hablamos habrá cosas que te aplican. Tómalas, apropiatelas y hazlas. Y la persona que está a tu lado, hazlas. Bueno, ya que nos pusimos de acuerdo, este señor Abraham se va, sale. Y hay dos pasajes que me interesa que tú conozcas. Uno es que en ese proceso de salir todavía se llama Abraham en este pasaje que vamos a mencionar. Y se lo voy a decir, está en Génesis capítulo 12, si me hace favor. Génesis capítulo 12, vamos a leer a partir del verso 10. Dile a la persona que está a tu lado, pon atención. ¿Ya está usted ahí? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. O sea, Faraón. Dice: y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Mas Dios, hay una inflexión ahí, ¿verdad? Mas Dios, Yahvé, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de... Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ay, Abrahamcito. Diga conmigo: ay, Abrahamcito. Qué bárbaro. A mí lo que me importa de esta historia, bueno, varias cosas que hay que destacar. Pero una muy clara, muy evidente, es que Abraham tuvo miedo. Mucho. Diga conmigo: tuvo mucho miedo. Entonces, en lugar de vivir o actuar bajo la bendición o la gracia o la protección de Dios, hizo conforme se le ocurrió. Era buenísimo para hacer trampas, por lo que vemos, ¿verdad? Porque dijo, no nomás dijo: quiero preservar la vida, también dijo: quiero prosperar. Si traigo una modelo de esposa, que crean que es mi hermana, pues para que me bendigan, ¿no? Porque si dice que prosperó ahí el hombre, es porque seguramente hubo muchas cosas que le favorecieron por causa de ella, como tal como lo dijo. O sea, realmente fue así. Yo no sé si lo hubieran matado, sinceramente no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Yo creo que no, porque Dios lo hubiera guardado, porque el que lo mandó a salir fue Dios, aunque ahí dice que se había movido a Egipto por el hambre. Diga conmigo: se movió a Egipto por el hambre. O sea, no lo mandó Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué llegó a Egipto Abraham? Por sus propias pistolas, ya, porque se le dio la gana. No lo mandó nadie. ¿Verdad que sí? Entonces tuvo unas ciertas cosas buenas, sí. ¿Por qué es que a pesar de que todo está chueco y mal, de todas maneras le va bien? Eso le desconcierta a alguna gente y te lo quiero aclarar. Es muy importante. ¿Por qué de todas maneras le va bien? Si hizo mal, ¿no? Porque ¿qué crees? Cuando Dios da algo, no te lo quita. Escucha. Se los he dicho hasta el cansancio y lo voy a repetir hasta el cansancio. No importa que te diga las mismas cosas 1000 veces.
Dios nos da regalos. Aquí tengo este anillo. Siempre uso mi anillo cuando lo traigo, que normalmente lo traigo. Este anillo no soy yo, pero es mío. ¿Sí o no? Cuando yo me muera, este anillo no me lo voy a llevar, porque es un anillo físicamente. Bueno, es un regalo, literal, es un regalo. Y aparte es un símbolo del pacto matrimonial. ¿Ok? Es un símbolo porque la gente que entiende sabe cuando me ve con mi anillo que estoy casado. Soy un hombre casado y a mí no me molesta en absoluto que lo crean y que lo sepan. Está bien que lo sepan. ¿Vale? Bueno, pero es un regalo, no soy yo. Así son las cosas que Dios nos da. Los dones Dios nos da son regalos. Diga, los dones son regalos. Una bendición es un regalo y es irrevocable. ¿Eso qué quiere decir? Dios no anda de contentillo. Ay, hoy te regalé. Algunos de ustedes seguramente lo hacen porque yo he visto gente que lo hace. Y el día que se puso de malas con la persona a la que le regaló lo que le regaló, va y se lo quita. ¿No? Y hay un dicho que dice que el que da y quita, el diablo se desquita. ¿No? Que bueno, ese no es bíblico, pero algo de eso puede pasar. Sí, porque no se vale que das y que al que le diste, fíjate que siempre no te lo quiero dar. Y luego te vuelve a dar el amor, ya te lo traje otra vez. No, ya me volviste a hacer de las tuyas, te lo vuelvo a quitar. Jamás una persona que hace eso realmente no se está desprendiendo de las cosas. Y el que lo recibe ya sabe que realmente no lo puede disponer porque al rato se enoja la persona y viene y se lo quita. Lo que tiene que hacer una persona a la que le hacen eso es no recibirlo. ¿Sabes qué? Gracias, no lo quiero. Ay, no, que mira, ni una palabra más. Es tuyo, quédatelo. A mí no me vas a manipular ni a molestar, pero eso es aparte. Dios no hace eso. Justo eso es algo que Dios no hace. Dios trae un paquete de cosas para cada uno, siempre está dándonos bendiciones. Él tiene un plan para tu vida, te enriquece de acuerdo al plan que tiene para tu vida porque te añade toda clase de cosas. Te va a usar si tú te dejas, entonces te va a dar dones y te va a dar recursos y te va a dar lo necesario para que tú seas una persona bendecida. Él es exaltado delante de los pueblos cuando sus hijos son bendecidos por Él. ¿Por qué? Porque la gente puede ver cómo su gloria se manifiesta a través de sus hijos. Escuche, por eso es importante la bendición de Dios. Prosperamos, somos bendecidos, el Dios nos sustenta, el Señor nos sustenta con su amor, nos da salud, nos da fortaleza, nos provee, etcétera. Va más allá de nuestra capacidad. Diga conmigo, más allá de nuestra capacidad. Él usa los talentos que nos da y los dones, pero es más allá de lo que nosotros podemos producir, lo que recibimos de Dios. Siempre nos excede. Dígalo, siempre nos excede. Entonces Dios me está dando sus dones, sus talentos y sus regalos y no nos los quita. Y como Él ya había dicho que lo iba a bendecir, pues lo está bendiciendo. ¿Qué crees? Abraham es un hombre bendecido. ¿Sabías? Ahora te voy a decir una cosa. Yo, Manuel Leal, soy un hombre bendecido. Ponte la mano, di tu nombre y di yo, fulanito de tal, como te llames, soy una persona bendecida. Porque yo lo digo y todos, me encanta cómo le hacen ustedes. Yo soy un hombre bendecido y todos, wow, gloria a Dios. Tenemos un pastor bendecido. Y empecé diciéndoles que Jesús no hace las cosas para presumir. ¿O sí? Si yo te digo, yo soy un hombre bendecido y sé por qué soy bendecido y tú eres igual, claro, yo también soy un hombre bendecido. A ver, algunos sí luego dijeron, yo también soy un hombre bendecido, bien por ti. Así debe ser. ¿Por qué? Porque así es como debemos. Si tú aceptas eso, tu vida no puede ser igual. Escucha, si tú aceptas quién eres y cómo eres, cómo es que estás ahí parado en ese lugar de bendición, las cosas no pueden ser igual que el resto de la gente. ¿Estás ahí? Diga amigo, no pueden ser iguales. Y no van a ser iguales. Tiene su responsabilidad, eso sí es cierto. Tiene sus obligaciones, pero también tiene sus bendiciones, sus beneficios. ¿Vale? Bueno, Abraham ya es un hombre bendecido cuando hace este relajo. Y aquí lo interesante que pasa es que Faraón se da cuenta. Nunca dice la Biblia cómo es que se da cuenta. O sea, que es por causa de ella. No dice la Biblia. Ahí nos deja con una incógnita.
si fue por revelación, si fue porque los mismos fulanos brujos que estaban ahí en su séquito, ¿verdad? Le dijeron, uy, y adivinaron el asunto, porque también los adivinos, cuando están bien endemoniados, adivinan cosas que son ciertas, aunque sea para mal, siempre es para mal. Entonces, el caso es que Faraón se da cuenta y entonces le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos inventaste esto? ¿No? Por tu causa hemos pasado un mal tiempo. Ahora, fíjate bien. A Abraham de todas maneras le va bien porque es un hijo de Dios y porque lo ha bendecido Dios. Eso no quiere decir que está actuando bien. Y apréndetelo, porque algunas personas tienen un concepto equivocado. El hecho que seas bendecido, ¿verdad? Y que Dios ya te bendijo y te va a seguir bendiciendo porque es lo que Él hace, no significa que tú seas una persona santa o estés haciendo lo correcto. ¿Estás ahí? Nunca te quedes con esa idea. Porque hay algunas personas, todos los seres humanos tenemos esa tendencia a que Dios nos está bendiciendo, vamos bien, nos empezamos a deslizar si no nos cuidamos en algo que no estamos haciendo bien y de repente, pues caemos. Y caemos porque como Dios no nos dejó de bendecir, ¿por qué? Porque ahí es donde te digo el asunto, a ver, paréntesis. Si le ponemos a Dios el carácter de los hombres, nunca lo vamos a entender. Porque cuando decimos, es que Dios me está bendiciendo a pesar de todo, entonces quiere decir que me está favoreciendo, o sea, no le importa. ¿Sí? Eso es lo que dirías como humano, pero eso no es la verdad. Porque Dios no tiene el carácter humano, nosotros tenemos el carácter chueco, somos los que estamos caídos. Dios es de una sola pieza, a Él no lo engañamos y Él es fiel y verdadero. Diga conmigo, Él es fiel y verdadero. Entonces, cuando Él ya me bendijo, el hecho que Él me bendiga no es una señal de que estoy en santidad. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque Él es magnánimo. Y cuando Él hace algo, lo hace porque quiere. A veces con propósitos, a veces simplemente por amor. ¿Qué quiero decir con eso? También lo he dicho mucho y lo voy a seguir repitiendo. Hay gente que está llena de dones, llena de gracia, llena de unción, pero su proceder no está bien. Pues con todos sus dones y con toda su gracia, si no se cuida, se puede ir al mismo infierno con todo eso. A pesar de todo eso. ¿Estás ahí? Bueno, ya Dios tomará su tiempo, en su momento lo hizo y lo hará con cada uno de nosotros, corregirnos, instruirnos, porque como Dios es Padre, diga conmigo, Dios es Padre, y Dios al que ama disciplina, y a todo aquel que toma por hijo azota, entonces de repente me va a tocar. Dígalo. No lo diga entre dientes, tocar. No, dígalo, porque aunque no lo quiera, si usted, no hay de otra. Si eres un hijo amado, te va a tocar. Porque eres humano y te equivocas y también necesitas corregirte. Es mejor, fíjate, la gente que es sabia sabe que si tiene una autoridad puede venir con ella y que sea ayudada para poder ser reivindicado, ayudado, equipado, restituido. Pero si la gente necia, siendo hija de Dios, no le da la gana de ser corregida por una persona que está puesta en autoridad sobre su vida, Dios no lo va a dejar a la deriva porque Dios al que ama disciplina. Amén. Y a todo aquel que toma por hijo azota. Amén. Entonces no existe un hijo de Dios genuinamente hijo que si necesita un azote no lo va a recibir, ya sea directamente de una autoridad puesta por él o por el mismo Dios. Yo nomás les digo que mi experiencia es mejor que te sometas en el orden correcto de Dios a autoridad natural antes de que seas remitido directamente con Dios. Esa es mi experiencia. Pero si tú quieres, tienes todo el derecho. Eres libre. Pero conste que te lo estoy enseñando. ¿Estás ahí? Bueno, ¿está bueno esto, no? ¿O no está bueno? Entonces, Abraham pues hizo lo que hizo. Y aquí no habla, en ningún momento habla la Biblia de que Dios hubiera llamado la atención a Abraham respecto a esto. Pero aquellos, ¿verdad?, que entrando en relación con un hombre bendecido, hacen cosas que no son correctas delante de Dios, uy, ahí sí hay problemas. Diga conmigo, ahí sí hay problemas.
a pesar del hombre bendecido. Dígalo, a pesar del hombre bendecido. O sea, si tú le hubieras preguntado a Abraham, hubiera dicho, ups, no imaginé que fuera a pasar esto. ¿Por qué? Porque Abraham no había entendido quién era en Dios. Ese es el punto. Porque Abraham no había entendido quién era él en Dios y para Dios, a pesar de que Dios ya lo había bendecido. Y después lo bendice más. Hay un pasaje más. Ahorita estamos con Abraham sin H, ¿no? Después viene Abraham con H, que es cuando ya Dios le da una bendición mayor y lo mete en otra situación. En términos para nosotros acá, Nuevo Testamento, gentiles, que no somos judíos y todo eso que tú quieras, significa algo muy sencillo. Significa que a pesar de haber recibido a Dios, todavía no asumía, ¿verdad?, él quién era como hijo de Dios. No entendía la dimensión natural y espiritual que significaba ser un hombre bendecido. Escucha. No lo entendía, y como no lo entendía, él seguía actuando como se le daba su gana o como a Dios le daba a entender, ¿verdad? De una manera irreflexiva. Es un dicho nuestro, ¿verdad? Como Dios te dio a entender. Ojalá fuera así. Ojalá fuera literal. Pero realmente el dicho de nosotros es así como que, pues, pobre de ti, ¿no? Realmente es como se le daba la gana. Entonces se le ocurrió este plan que no tenía nada que ver, ¿verdad?, con la palabra, la presencia, la bendición de Dios. Si él hubiera entendido que era un hombre bendecido y va a entrar en una tierra dirigido por Dios, tenía que haberle preguntado a Dios también, va junto con pegado, ¿verdad? Entonces él tenía que haber entrado como príncipe en Egipto. Hubiera tenido que haber sido recibido como tal, porque es lo que es. Y no lo hace así, lo hace bajando la cabeza, escondiéndose, agachándose, poniendo a la mujer enfrente y diciendo, a ver, tú, salgamos bien librados de esto, ¿no? ¿Es una buena actitud de una persona bendecida? Está fácil verlo con este ejemplo de Abraham, ¿no? A ver, saca tu espejo. Sácalo. Saca el espejo. Y di, ¿será que me parezco a Abraham de repente? Sí, hazlo. Hazlo. Es bueno esa pregunta. Yo no sé qué estás contestando, pero por las risas que soltaron me imagino que sí. Mucho. Ya puedes bajar tu espejo. ¿Sabes qué? Una de las funciones de la palabra de Dios es hacer eso precisamente. ¿Qué estamos haciendo ahorita con este pasaje? No sacamos un espejito, sacamos un espejón, ¿sí? ¿No? De cuerpo entero, de alma, de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando salimos allá afuera, es decir, fuera del ámbito donde estamos reunidos hoy, de repente se nos va la onda que ya no somos aquellos que fuimos antes de conocer a Dios, y nuestro actuar se parece mucho al de Abraham ahí, porque no hemos entendido quiénes somos en Dios. Y sabes, mientras eso pasa, tú te estás perdiendo, nos estamos perdiendo si lo hacemos, de cosas increíbles. Porque si así, a pesar de eso, por la primera bendición, le estaba yendo más o menos bien, imagínate si hubiera sido honrando a Dios, ¿cómo le hubiera ido? ¿Estás ahí? Vuelve a decir, soy una persona bendecida. Por mi causa, todos los que me rodean son bendecidos. Y todo lugar a donde yo voy es bendecido porque Dios es mi Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Ok, bueno. Entonces, en ese proceso hace algo interesante, muy bueno, Abraham, que este pasaje es muy bonito. También ahí en Génesis, en el capítulo 14, nada más te lo voy a ubicar, no lo vamos a leer. Pero en el capítulo 14 vamos a ver una parte donde Abraham, ¿verdad? Todavía con H, digo todavía así como que no enaltecido. Pasa que
se encuentra con el problema de que tiene que ir a pasar por un lugar ya en una tierra, y tiene una batalla y tiene una lucha y vence y tiene botín, y ahí es donde aparece esta maravillosa figura enigmática de Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdote según el orden de Dios, ¿verdad? No tiene genealogía, es más espiritual, tiene más que ver directamente con Dios. Y a ese hombre ahí en ese lugar, Salem, rey de Salem, dice que era Salem. La palabra Salem, Shalom y todo lo que va por ahí como Salomón, todo la misma raíz es paz, ¿no? Entonces este rey de paz lo recibe, lo bendice, a Abraham le da los diezmos de todo, y entra wow, este es un hombre que le cree a Dios y que ama a Dios y que ya empezó a entender la clase de virtud, de gracia, de favor que tiene de parte del Señor por haberle obedecido, por haberse salido de la tierra, por haberse movido, por haberle creído a Dios, y está en su caminar en ese proceso, ¿verdad? Y pasa esto que te platico, y él hace un acto bien impresionante. Pon atención porque aquí este paréntesis que voy a hacer también es importante, importantísimo, porque mucha gente está peleada con que en las congregaciones se levanten los diezmos y las ofrendas y no sé qué, y entonces la gente, y estoy hablando de gente cristiana también, y entonces dicen, no, es que los pastores y quién sabe qué. Mira, quiero que entiendas algo. El corazón de un hombre bendecido como fue Abraham le llevó a hacer un acto bien impresionante que no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con ningún establecimiento, simplemente de su corazón surge el dar el diezmo de todo lo que ha sido el botín hasta ese momento de lo que él ha ganado, y se lo presenta a este Melquisedec. ¿Estás ahí? Y a cambio, Dios a través de Melquisedec, o si es una figura, porque a veces se dice que Melquisedec representa a Jesús mismo, ¿verdad? Cualquiera que sea la forma que Dios escoge, a través de esta figura de Melquisedec, bendice a Abraham en gran manera. Diga conmigo, bendice a Abraham en gran manera. Era una forma de decirle, y yo te agradezco a ti que lo haces, que eres un diezmador fiel, es una forma de decirle a Dios, te creo, confío en ti. Todo lo que he sido bendecido es por tu gracia y favor, y te lo estoy entregando. Entrego esta 10ª parte de todo como un testimonio de que te creo. Diga conmigo, testimonio de que te creo. Fuerte, testimonio de que te creo. Muy interesante lo que está pasando ahí. Bueno, no es el tema de hoy, lo estoy mencionando solamente porque es importante, porque está demostrando un testimonio. Y pasa un poco más adelante, esto es en el capítulo 20. Este Abrahamcito también tenía lo suyo, Vamos al capítulo 20, ahí adelantito, si me hace favor, en el verso 1. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham, ahora sí con H, ¿verdad?, de Sara su mujer, es mi hermana. ¿Se acuerdan que ya había hecho eso en el capítulo 12, creo? Ya lo había hecho. Cuando era Abraham sin H. Acá ya es Abraham con H. Abraham con H, padre de multitudes. Abraham sin H, padre enaltecido. Y entonces dice, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, estos pasajes nos importan por muchas razones, sobre todo en la actualidad.
sí es verdad, y ahí está un testimonio escrito, manifiesto, bíblico, de que Dios también maldice a los que maldicen. ¿Estás ahí? Este pasaje es fantástico, es impresionante, hay mucho que decir de él, espero poderlo decir en pocos minutos, mucho que decir de él. Lo primero, pues el hilo que vamos llevando, ¿no? Abraham, a pesar de que ya en este momento ha visto, ha comprobado la bendición de Dios, sigue actuando como lo hizo hace mucho tiempo atrás, cuando todavía no sabía quién era. ¡Hey! Cuando aún no sabía quién era. Ya era, pero no lo sabía. Ya era un hombre bendecido, pero aún todavía no había asumido quién era. Y se comportaba de una manera deplorable, porque de repente hacía cosas locas en temor o por conveniencia. Es decir, era un ser humano común y corriente. Diga conmigo, un ser humano común y corriente. Son fabulosos los ejemplos, no los podemos juzgar porque son personas increíbles con lo que hicieron, proezas hicieron. Hay una exaltación impresionante en todo el Nuevo Testamento, especialmente, ¿verdad?, cuando habla de Abraham en Hebreos capítulo 11 y habla de la fe, ¿verdad? Y todo eso que habla de él, da un buen testimonio Dios de él. Aún se le llamó amigo de Dios. Diga conmigo, amigo de Dios. Fíjate, qué interesante, porque a veces idealizamos a los personajes de la Biblia y decimos, wow, ¿cuándo? Es lo que te digo, ahí cuando tenemos que bájate de la nube, pon las cosas en su lugar, aprende a conocer a las personas. Es un hombre como todos, con unas diferencias, sí, pero eran diferencias que más bien tienen que ver con su carácter. Creerle a Dios, obedecerlo porque le cree. Cuando hay esos cambios, Dios se agrada. Diga conmigo, Dios se agrada. Lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. ¿Y qué pasó con la persona con lo que lo volvió a hacer? Lo mismo. Pero a mí lo que me llama la atención, me impresiona increíblemente, así de veras me impresiona, es cómo Dios les habla a estos personajes que no son de su pueblo. Porque en este momento no hay tal. El pueblo de Dios es Abraham. ¿Sí? ¿Está conmigo? No hay otro, porque acaba de llamar, o sea, todavía no tiene desarrollada la descendencia, todavía no llegan los hijos y los nietos, todavía no llegan. Entonces, el bendecido en forma singular es Abraham, está empezando este proceso. Y ahí en ese proceso hay dos impíos, gente que es ajena a Dios, que sin embargo, el primero se da cuenta de que algo está pasando con este señor, y este segundo de plano le habla a Dios. ¿Estás ahí? Y me llama la atención, fíjate por qué es tan importante lo que del testimonio que viene ahí. Cuando le habla Dios a este hombre, le dice, para que no peques contra mí, o para que no pecares contra mí. Ahí no está distinguiendo qué pueblo eres, de dónde vienes, no está distinguiendo eso. Está diciendo, tú que todavía nada que ver, te estoy deteniendo para que no peques contra mí. Qué misericordioso es Dios. ¿Sí o no? Es una misericordia increíble. Ahí te das cuenta cómo el corazón de Dios, a pesar de tener un pueblo escogido, está extendiendo misericordia a todo aquel que está listo para oírlo, aunque no esté dentro. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ya estamos acabando, ponme atención. Respira. Ok. Entonces, Abraham pasa como chuchita por su casa. Hace lo que se le pega la gana. Ahí a estas alturas ya sabe que es bendecido. Pero él no sabe lo que Dios puede llegar a hacer por causa de lo que se le ocurre. Tú como hombre bendecido, persona bendecida, no vas a hacer cosas que van a traer maldición a otros. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Si tienes conciencia de quién eres, no haces cosas que maldicen a los demás. Porque no fuiste llamado para eso. Y yo no fui llamado para maldecir, para bendecir. Muy importante. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque ya dijimos que si alguien me maldice, Dios lo maldice. Yo no tengo que andar maldiciendo a nadie.
Eso entiéndelo, por favor. Tú pasas por un proceso tremendo y te peleas con tu familia porque resulta que la abuelita dejó un terreno y entonces los hermanos se pelearon y se dividen y sacan los ojos y tú quieres hacer quién sabe qué tantas cosas y te metes y quién sabe qué y de repente se te olvida que tú estás bajo la gracia de Dios. Tu herencia es Jesús. Y ves que puse un ejemplo. Hubo varias personas que pusieron así como que dio en el clavo. Entonces, ¿por qué? Porque no debemos actuar de esa manera. No es nuestra forma. Yo no estoy diciendo que no te hagas cuestiones legales, que no metas, no. También eso puede ser una dirección de Dios. Lo que te estoy diciendo es que no puedes actuar exactamente igual que las otras personas que no conocen a Dios. ¿Estás oyendo? No puedes, no debes actuar exactamente igual que las otras personas que no conocen a Dios, porque entonces no hay ninguna diferencia. Y además, por tu causa, si haces mal las cosas, traes maldición a la gente. Este señor, como ya lo leíste y es muy claro, hizo las cosas bien. O sea, este Abimelech, ¿sí? Hizo bien. Tan hizo bien que cuando Dios le habla y dice, todo va a venir contra ti, dice, ¿pero por qué, Señor? Yo no tengo la culpa que él sea un mentiroso. Y ella también. Eso fue lo que le dijo en otras palabras, ¿no? Mentiroso y mentirosa. ¿Y yo? ¿Por qué voy a tener la culpa si todo lo hice bien? Dice, ok, yo veo que lo estás haciendo bien, termina de hacerlo bien, regrésale a su mujer y dile que ore por ti. Fíjate, dile que ore por ti porque es profeta. Tremendo pasaje. Yo no sé, cuando pasan estas cosas, yo no sé qué pasa por la cabeza de Abraham. Porque eran tan amigos que yo no sé si Dios se lo agarró aparte y le dijo, a ver, ¿qué onda contigo? Yo no sé si hizo eso. Yo creo que sí. Porque Abraham no tiene que seguir haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Y ya era la segunda. Diga conmigo, era la segunda. Dijo, la voy a volver a hacer, me va a volver a pasar lo mismo, voy a volver a ser bendecido. Todo padre. ¿Qué crees? Así no es. El mensaje tiene una bifurcación porque en los dos casos se prestaría para que en una situación determinada pudiera haber hasta un adulterio. ¿Verdad que sí? Sin embargo, eso no pasa, gracias a Dios. Dios preserva en una mejor forma a sus escogidos. Dios los defiende, Dios los cuida. Escucha eso. Dios está velando por aquellos que ha escogido y está cuidando que no se aparten, que no se separen, que no se alejen y que no les pase nada. Y de repente, dejándolos actuar, también de repente tiene que intervenir porque están actuando de una manera irreflexiva sus hijos, sus protegidos o sus escogidos o como le quieras llamar, lo cual trae consecuencias. ¿Estás ahí? Todo por no asumir quién es Abraham. Eso es lo que te quiero decir. Yo creo que es importante que entendamos eso porque mira, quiero que leamos una escritura en el Nuevo Testamento. Y esto está en Romanos capítulo 12. Y es muy importante. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis, ¿ya lo tienes? Espera un momento. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Transformaos por medio de la renovación de ¿qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Vámonos por partes. No te conformes a este siglo. No te conformes a lo que hacen los demás. No te conformes a cómo hacen los demás las cosas.
Tú no eres como los demás, porque tú has sido lavado, redimido y santificado por la sangre de Cristo. Escucha, por favor, es lo que está diciendo en palabras, porque este mensaje que está dando el apóstol Pablo a los romanos, se lo está diciendo a gente que ya le ha entregado su vida a Jesús. Ya la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Para los hermanos en la fe, no para los primos, a los hijos de Dios. ¿Sí? Pero luego dice que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Existe un proceso que es de transformación en la renovación de nuestro. Este pasaje es de lo más fundamental para ti y para mí. ¿Por qué? Porque nos está mostrando, está revelando que hay algo poderoso, significativamente poderoso, en traer los principios de Dios, de estar afuera, adquirirlos, hacerlos propios, y eso produce un cambio para que lo que yo dé, lo que yo saque, lo que yo hable, ya no sea lo mismo que hacía antes, sino lo que fue transformándose, ¿verdad? En mi entendimiento, y yo lo que saco es lo que digo, de que ya fui transformado, ¿ok? Por eso, principios bíblicos, por ejemplo, más bienaventurados dar que recibir. El principio humano es al revés. Si tú das, te quedas sin lo que diste. Si no quieres quedarte sin lo que diste, pues no des. Y toda la gente retiene. Pero eso no es el principio de Dios. Llega la palabra de Dios, entra la palabra de Dios, renueva mi cabecita, ¿verdad? Mi mente, mi corazón, y empiezo a hacer procesos de dejar de retener y empezar a desprenderme y dar. ¿Estás ahí? Cuando yo empiezo a hacer eso, estoy empezando a dar una muestra de que se está renovando mi entendimiento. Si yo era una persona preocupada porque me voy a quedar sin nada, y si doy ya no voy a tener para pagar o para comer y quién sabe qué, ese era tu rollo, y algunos todavía lo viven, por eso lo estoy diciendo. Y de repente no están entrando en el principio de cambio, transformación, y de repente siguen contestándole a la vida con no alcanza, no hay suficiente, todo es problema. Y luego viene el ambiente, oh, qué gran problema, la escasez, lo caro, no sé qué y no sé cuánto, y tú no estás viviendo bajo los principios de Dios, pues no te diferencias de Él. No me preguntes cómo pasa, porque esto es sobrenatural. Pero si tú le crees a Dios, tu dinero siempre te alcanza. Escucha lo que te estoy diciendo. No sé cómo ocurre, porque es algo, es como el maná. Pero si tú le crees a Dios, tu dinero siempre te alcanza. Mira, te lo digo, y sobre todo hay gente que aquí tiene poco tiempo. Antes tenían una forma de pensar, vivían así. Ahora vienen a Cristo, empieza con su nueva vida y su forma de pensar nueva, transformándose. Empiezan a hacer lo que está bien. Y de repente saben, porque saben que no ha cambiado la cantidad de dinero que ingresa a sus vidas. Lo que cambió es que ahora sí les alcanza y antes no les alcanzaba. Es el testimonio. Y es real, es cierto, es verdadero. ¿Por qué? Porque la persona ha hecho la labor de transformar su mente, su entendimiento. Y cuando lo hace, empieza a actuar. Porque toda acción está basada en un pensamiento que ya lo hiciste tuyo. ¿Estás ahí? Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra viene, la palabra viene, la palabra viene, la haces tuya y empiezas a actuar lo que ya es tuyo. Y cuando empiezas a actuar lo que ya es tuyo, empiezas a experimentar que es verdad. Y cuando ya empiezas a experimentar que es verdad, pues ya te picaste. Quieres seguirle. Porque ¿quién, habiendo estado de esa manera deplorable, quiere seguir en esa manera deplorable, si ahora ya tiene lo nuevo? Si antes era un esclavo y ahora transformado por Dios, ha venido a libertad. Si antes estaba anclado a sus pasiones, a sus escaseces, a sus angustias y a todo lo que tú quieras echarle ahí,
Viene la palabra de Dios, transforma mi mente, me da un nombramiento Dios que le costó muy caro. La sangre de Jesús, pero lo hizo. Me compra, me traslada, me nombra, me da un estatus que no tenía yo. Empieza a transformarse mi vida y ahora ya tengo elementos para empezar a manifestar algo diferente. ¿Estás ahí? Y Dios todo el tiempo me ve. Es que tú eras un mentiroso y empiezas a dejar de mentir, empieza a pasar algo maravilloso. Eres un maldiciente antes y ahora empiezas a dejar de decir maldiciones porque amas, porque temes, porque crees, porque es parte de ti y empieza a haber un cambio por ahí. Eres una persona avara, codiciosa. Y de repente empiezas a decir, ok, voy a dar. Y lo das y lo sueltas. Y empiezas a sentir la libertad. ¿Cómo vas a querer regresar a esa condición deplorable, miserable en la que estabas, si ahora vives en otra distinta donde Dios ya te hizo hijo libre, con una categoría y con un tamaño y con un estatus totalmente diferente? Amén. Entonces yo necesito trabajar todo lo que sea necesario para que el proceso una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y me lleno de Dios, me lleno su palabra y alabo su nombre y adoro su nombre y leo la palabra y escucho la palabra, me apropio de la palabra, es mía. Diga conmigo, la palabra es mía. Yo soy de Dios y Dios es mío. Nos abrazamos y su presencia me impregna. Empiezo a tener la mente transformada, dígalo. Toque su mente, empiezo a tener la mente transformada. También empiezo a tener el corazón transformado. Y mi respuesta a la vida deja de ser lo que yo hacía antes y empieza a ser lo que Dios dice. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, Jesús.